Dios te bendiga en este día, la paz de Dios esté sobre tu vida y sobre tu familia una vez más. Y una vez más, en este año podemos salir con la palabra del Señor, una vez más por las redes, y damos gracias al Señor porque se cumplen 40 semanas, 40 veces que por la gracia del Señor hemos podido salir domingo tras domingo. Así que agradecemos al Señor por este tiempo. Estamos llegando a fin de año y estamos viendo este momento de Navidad, y yo entiendo que hay momentos que tienen que ser de reflexión. Esta pandemia nos hizo reflexionar en un momento. Recuerdo una de las primeras prédicas donde poníamos una imagen que decía Selah, tiempo, pausa, un tiempo donde hay que detenerse y dialogar con los hechos. A veces estamos tan apurados, tan apresurados, que no nos da tiempo para dialogar con los sucesos, porque los hechos también nos hablan y hay que oírlos. Recuerdo hace años atrás, más o menos 2008, 2009, trabajaba en un colegio y me acerco a un profesor de educación física. Y me acerqué a preguntarle algo y él me dice, observa. Y miro hacia donde él me estaba señalando y veo a un niño de 6 años que estaba sentado en un tronco seco. Él estaba así con la mano pensante y estaba en una actitud de pensar una situación. Y le digo, ¿qué sucedió? Le digo al profesor y me dice, lo que sucedió es que le pegó a otro. Y yo le dije, ¿te diste cuenta de lo que hiciste? Y anda a pensarlo, le dijo. Y ahí lo miraba a este niño de 6 años pensando lo que había hecho. Es que los hechos nos tienen que hablar, los hechos nos tienen que decir, y como expresaba recién, parece no haber tiempo para meditar. Todo termina tan rápido, todo comienza de nuevo, pero ahí están los hechos y nos desafían a nuevas situaciones. Es por eso que en esta Navidad, yo quisiera en esta reflexión, porque va a ser una reflexión, en vez de hablar de la Navidad, dejar que la Navidad nos hable a nosotros. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros Navidad? Yo quisiera preguntarte, para comenzar esta palabra, ¿qué significa, qué te dice a ti la Navidad? ¿Qué es lo que te dice? No lo que tú dices acerca de la Navidad. ¿Qué te dice a ti la Navidad? En todo caso, ¿qué significa para ti la Navidad? ¿Qué significa? Y aún tener una mirada más en conjunto, ¿qué significa para nosotros como familia la Navidad? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos habla? Tenemos que oírlo, porque está el nacimiento de Cristo en la Navidad. Y yo tengo que preguntarme, ¿qué me dice a mí el nacimiento de Cristo? ¿Qué me dice a mí que Cristo haya venido, el mismo Dios, y se haya hecho hombre, como tú y como yo, se haya encarnado? Es por eso que quiero invitarte a que reflexionemos, porque cuando reflexionamos podemos profundizar en el sentido del hecho mismo y de la trascendencia que ese hecho tuvo y tiene para la humanidad. Es ahí cuando encontramos de que todo se da en los tiempos de Dios, todo se da en los tiempos de Dios. Dice la palabra de Dios a través del profeta Daniel que Él muda los tiempos y las edades, pone y quita reyes, da sabiduría a los sabios. Dios no es ausente de la historia, Dios no solo se encarna en la historia, Dios está presente en la historia. Y cuando reflexionamos, nos damos cuenta de que hay un plan de Dios, como dice la palabra de Dios en Gálatas. Cuando se cumplió el tiempo, hubo un tiempo establecido por el Señor
es que Cristo se encarnó, Cristo nació cuando se cumple el tiempo. Y ahí encontramos que hay una providencia de Dios. Dios es providente, Dios sabe y dirige a la historia del mundo. Alabo el nombre del Señor. Porque en un momento este mismo Dios se encarnó dirigiendo a la humanidad. Si se quiere, uno va antes y encuentra que escoge a un hombre. A este hombre lo pone en una misión, se le revela. Luego de este hombre viene un pueblo, le da profetas. Y en esos profetas anuncian el nacimiento del mismo Señor. Y este mismo Señor anuncia lo que va a venir. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy nosotros? Hay que considerar el hecho mismo de la Navidad. Hay que considerarlo. Considerar significa tener presente, tener en cuenta, pensarlo al hecho, meditarlo, reflexionarlo, porque cuando puedo hacer eso, me va a sacar de lo que yo pienso de la Navidad para que la Navidad me hable a mí. Eso significa que me saca de mí, pero me vuelve a insertar dentro del mismo hecho. Nos pone en otro lugar para encontrar mi lugar y encontrar un lugar en ese contexto y, si se quiere, un sentido más profundo de la Navidad. ¿Qué significa la Navidad? ¿Qué significa? En un momento todo estaba preparado, Dios ya lo había anunciado. Y en un momento, una joven va a quedar embarazada, una joven virgen va a quedar embarazada. Y ahí está su prometido. Su prometido era alguien que ya estaba comprometido de casamiento, José. Y José amaba a esta mujer. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, que él quiso dejarla en secreto. Él la amaba. No quería difamarla. Un hombre que tiene dilemas para tomar decisiones. Ahí están los dilemas, pero en un momento viene la revelación que se produce por medio de un sueño. Viene un ángel y le va a decir en Mateo capítulo 1, versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y lo que encontramos aquí es que Jesús va a nacer. Y escuche esto que voy a decir. El nacimiento de Jesús es la propuesta de salvación de Dios para el mundo. Y si Dios hace esa propuesta es porque cree y sabe que el hombre es capaz de responder a la misma. Gloria sea al Señor. Nadie le habla a una persona que sabe que no va a responder. Dios habla, hace una propuesta de salvación a la humanidad. Jesús no solo va a ser la propuesta de Dios para quitar el pecado del mundo, sino que camina con nosotros, se revela, nos ayuda y acompaña para que podamos responder a esa propuesta de Dios que es la salvación. No nos deja solo con la verdad, diciendo, bueno, ustedes son pecadores y aquí está el Salvador, sino que nos acompaña en el proceso para que podamos descubrir esa salvación. Nos ayuda a comprenderla. Sabemos que la palabra Navidad proviene de la palabra natividad, que significa nacimiento. Sabemos eso, pero ¿qué significa la Navidad? ¿Qué me dice a mí esa Navidad? La Biblia nos revela de lo que dice ese nacimiento. Para Dios, por ejemplo, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero escuche, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y lo que encontramos aquí, que para el Padre, ese nacimiento, lo que nosotros decimos Navidad, tiene que ver con entregar a su Hijo, pero también tiene que ver con el acto de amor más grande que Dios tuvo por toda la humanidad, por nosotros, que es entregarlo.
O sea, ese nacimiento significó para Dios demostrar el amor que tiene para cada uno de nosotros. Pero uno lo puede pensar desde el mismo Hijo. El mismo Hijo. ¿Qué significó ese nacimiento para el mismo Jesús? Y para el mismo Jesús, ese nacimiento reflejó dejar su trono de gloria. Significó tomar otra forma, hacerse siervo. Y estando en la condición de siervo, humillarse hasta la muerte y muerte de cruz por amor. Así lo dice su palabra. En Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz. Alabo el nombre del Señor, porque para Jesús ese nacimiento, esa encarnación, significó despojarse, como decía recién, despojarse para poder hacerse como uno de nosotros. Y ahí encontramos también el amor del Hijo. El Hijo es la expresión del amor del Padre, es el camino a la salvación, Él es el Salvador. Por eso que la Navidad, cuando la miro, me habla a través del Hijo, diciéndome que Él es el que puede salvar mi vida de los pecados. Pero también significa para el mundo que Dios proveyó este Salvador. Lucas capítulo 2, también los ángeles se aparecen a los pastores y les dice el capítulo 2, versículos 10 y 11, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo el Señor. Y fijémonos en esta palabra. Los ángeles dicen: os ha nacido, a ustedes les ha nacido un Salvador, que además es Cristo, es el Mesías, es el ungido, es Cristo y es el Señor, pero les ha nacido un Salvador. Y es por eso que el ángel anuncia esto, algo que ya había sido prometido 8 siglos antes por el profeta Isaías, cuando va a decir: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, habla de Jesús, el pecado de todos nosotros. Es que cuando uno mira la Navidad, lo que nos está diciendo es que con el nacimiento de Jesús, Dios está proveyendo un Salvador para la humanidad. Y me gusta que la Navidad me lo hable, me lo diga. Por eso vuelvo a Mateo, cuando Dios le habla a José y le dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo. Y le llaman Jesús, porque Jesús es la traducción griega de la palabra Josué. Y el nombre Josué significa Dios es nuestra salvación, o Dios salva, o la salvación es de Dios. La salvación es de Yahvé. Le llamarás de esta manera. Él salvará. Y Dios salvará por medio de Él. Y lo que encontramos aquí es que en Israel hubo muchos salvadores que lo liberaron de enemigos. Siempre Dios estuvo detrás, pero ninguno de ellos pudo librarlo del pecado. Por eso necesitan a alguien que los libere del pecado. Y la salvación viene a través de Jesús, a través de este nacimiento. Él salvará. Y no hay duda, Él salvará. Y necesitamos encontrar en la reflexión que nos diga que ahí está la misión de Jesús. La misión de Jesús: se requería un Dios y Salvador, alguien que muera por nosotros. Él salvará. Él salvará. Nos tenemos que preguntar: ¿quién salvará? Él. Nos tenemos que preguntar: ¿a quién salvará? Y nos tenemos que preguntar: ¿de qué salvará? ¿Qué me dice a mí?
esa Navidad? ¿Qué me dice esta Navidad? Tiempo de reflexión, tiempo de parar. Yo debo reflexionar, porque ha nacido el Salvador. Ha nacido el Salvador. Yo tengo que reflexionar sobre ese acto. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué nos dice a nosotros que haya nacido el Salvador? Porque yo puedo decir, ha nacido el Salvador, y estoy hablando de la Navidad, pero ¿qué me dice a mí? De manera profunda, íntima, ¿qué es lo que me dice? Es por eso que a la pregunta, ¿quién salvará?, la respuesta es, Él salvará. El ángel lo está diciendo, Él salvará. De quien Jesús mismo va a decir, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es Jesús quien se pone en la misión también, en la misión de salvar. Y en un momento, alabo el nombre de Dios, en un momento Pedro está en medio del Sanedrín, en medio de un gran problema de los cuales los habían azotado. Y en el Sanedrín va a decir, este Jesús, Hechos 4, 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Ustedes la reprobaron, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Jesús es el que sostiene todo, dice Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro. Y esto lo decía, por eso que el Salvador es lo que lleva adelante Jesús. Jesús lleva adelante esta misión, y esta misión la cumple desde su nacimiento y termina en la cruz del Calvario. Y alabo el nombre del Señor, porque fuera de Dios no hay salvación, no hay salvación. Os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Nadie pudo salvar al pueblo de sus pecados. Y cuando uno mira, el ángel le anuncia a José en sueños, Él es el Salvador. Los ángeles anuncian a los pastores, os ha nacido un Salvador. Jesús mismo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Pedro dice, en ningún otro hay salvación, en ningún otro. Él es el que salva. La Navidad tiene que ver con la salvación de Dios. Tiene que ver con esa salvación. Y a la pregunta que tiene que ver, ¿quién salvará? Jesús salvará. Jesús es el que salva, y salvará a su pueblo. Salvará a su pueblo, y su pueblo no solo tiene que ver con el pueblo de Israel, del cual será salvo, porque la Escritura dice que el pueblo de Israel será salvo, sino también las otras ovejas que habla el mismo Jesús. Jesús hablará en Juan capítulo 10, cuando habla de que Él es el buen pastor. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto es lo que Jesús veía a un pueblo perdido, y Jesús vino como el buen pastor y nació para ser aquel pastor que nos lleva a todos al redil con nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias porque naciste. Gracias porque has nacido. Gracias, Señor, porque va a decir, vosotros sois, va a decir Pedro, mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, ahora sois pueblo. Ahora somos pueblo de Dios. Gracias, Señor. Esta Navidad nos tiene que hacer reflexionar de que Dios nos ha insertado en su pueblo y nos lo está diciendo, pero también dice nos salvará de los pecados y nos salva de nuestros pecados. Así es nuestro Dios. Los pecados son aquellos por los cuales nosotros somos condenados, pero Jesús vino a salvarnos
de esos pecados y Jesús cumple esa misión y alabo el nombre de Dios porque Él ha nacido. Porque Pedro es quien siente de esta manera algo profundo y va a decir en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús lleva adelante al final de sus días el sacrificio por lo cual nació la salvación. Es primera de Pedro también, más adelante en el capítulo 2, cuando dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es por eso que podemos decir que Jesús es el que nos salva de los pecados. También Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Alabo el nombre del Señor, porque eso que se anunció de Jesús, eso que se anunció, Él salvará a su pueblo. Yo puedo decir que el nacimiento de Cristo, su muerte, su resurrección y creer en ese sacrificio me ha hecho parte de su pueblo y me ha dado salvación. Esta salvación se realizó porque Jesús nació. Se realizó por eso y solamente por eso. Cristo llevó el pecado de cada uno de nosotros. Por eso que quisiera en esta reflexión pensar qué significa ese nacimiento para mí. Pero yo te animo a que lo pienses para tu vida. ¿Qué significa el nacimiento de Jesús? ¿Qué te dice a vos? ¿Qué te dice a vos? Nunca nos olvidemos lo que dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el regalo de Dios a la humanidad fue un Salvador. El regalo de Dios fue un Salvador, del cual yo soy necesitado, del cual yo soy necesitado. Es por eso que en todo esto quisiera cerrar con dos pasajes. En primer lugar, quisiera podamos considerar, podamos tener presente, podamos pensar, podamos hacerlo. ¿Qué significa la Navidad para mí? Una vez más. Y para esto te invito a abrir la palabra del Señor en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Porque entiendo que ahí hay como un resumen de esta palabra, de este nacimiento de Jesús para el apóstol Pablo. Y leo lo que dice la palabra del Señor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El nacimiento de Jesús me hace pensar a mí y me hace reflexionar que yo necesito de esa salvación de Dios. En primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, va a decir: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es palabra fiel
palabra digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino, enviado por Dios, y enviado justamente para salvar a todos los pecadores, pero hay que ponerse en ese lugar, y Él dice, de los cuales yo soy el primero. Soy el primero. Y ponerse primero implica que es el primero que corre a la salvación. Es un tiempo para reflexionar en esta Navidad, diciendo, gracias Señor, porque has salvado mi vida. Gracias porque me has dado vida eterna. Pero para cerrar esta palabra, quisiera que podamos acercarnos a la historia de Simeón, a la historia de este hombre lleno del Señor, cuando a Jesús lo van a presentar al templo. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículos 21 en adelante: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Recuerde que significa salvación de Dios. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Esto lo hacían todos los padres. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Pero dice la palabra de Dios, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo era y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y cuando uno mira esta historia, encontramos de que este hombre, antes de morir, un hombre ya anciano, él va a decir: me puedo ir en paz. Y solamente tiene un niño en brazos, pero él sabía que no era solo un niño, sino que ahora está en ese niño la esperanza encarnada, y en ese niño está la salvación. Y lo que le decía a este hombre es que ese niño traería salvación. Ese nacimiento traería salvación, luz a los gentiles y gloria al pueblo de Israel. Y yo anhelo que nadie cierre los ojos sin haber visto al Salvador. Que esta Navidad nos haga reflexionar, para que nadie parta a la eternidad sin tener en los brazos la salvación de Dios, sin reconocer a Jesús como el Salvador. Dios mostró su revelación plena. Dios mostró su corazón a través de Jesús, que Jesús vino a hacerse uno entre nosotros. Es por eso que en esta Navidad te invito a reflexionar, y que en esa reflexión podamos no hablar lo que nosotros sabemos de la Navidad, sino lo que la Navidad significa para nosotros. Y si esa Navidad significa que has encontrado la salvación por medio de Jesucristo, has ganado la vida eterna, Dios permita que así sea. Dios te bendiga y una feliz Navidad el próximo viernes. Dios te bendiga. Vamos a orar. Dios bueno, Dios de toda misericordia, gracias por hacerte uno de nosotros. Gracias, Señor, porque realmente al reflexionar, a veces no tenemos dimensión que el mismo Dios se hizo como uno de nosotros, caminó entre nosotros, murió por nosotros y nos dio salvación. Gracias, Señor, porque tu nacimiento nos habla, porque tu cruz nos habla. Y al entrar en diálogo con tu nacimiento
y con tu cruz solamente hay palabras de agradecimiento. Gracias, Señor. Haz que todos aquellos que aún no te conocen puedan conocer y tener, como Simeón, ver la salvación de Dios a través de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga en este día. Y bueno, ya habíamos cerrado con Rincón Kids, pero hay algo especial para los niños. Dios te bendiga mucho. Y feliz Navidad a cada familia. No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá en mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi